Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.
99. Fidelidad de Jehová para con Israel. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él respondía. En columna de nube hablaban con ellos, guardaban sus testimonios y estatutos que les habías dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postrar ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Es una bendición poder entrar a la palabra del Señor, estudiarla, escudriñarla y retener todas aquellas cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Durante todo este mes, hermanos, he estado compartiendo con ustedes mensajes y estudios bíblicos en referencia al evangelismo, misiones, y voy a terminar insistiendo en que no debemos limitar nuestro pensamiento a aquellos lugares que están lejos o en misiones rurales o nuestras 5 misiones de la iglesia, porque la iglesia debe ser misionera, cada uno de los miembros de la iglesia debe ser misionero y todos tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo temas importantes sobre la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de dar a conocer las buenas nuevas a otras personas. Hemos hablado así rápidamente, por decir algunos temas: embajadores de Cristo, somos soldados de Cristo, la importancia de tener la compasión de Cristo y otros temas que nos enfocan a entender nuestra realidad, quiénes somos y para qué somos. Jesucristo nos salvó. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no es solamente para que yo lo reciba como mi Salvador y disfrute de las bendiciones que son nuevas cada día, son abundantes. Pero no me puedo quedar ahí, no me puedo estancar ahí. Tristemente hay muchos cristianos estancados, solamente están recibiendo bendiciones, disfrutan sus bendiciones, pero son tan avariciosos en las bendiciones que no quieren compartir estas bendiciones con otros. Hermanos, hay un pasaje en la palabra del Señor donde quiero basar el estudio de esta tarde. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 14 al 20. Permítame hacer esta lectura. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuanto han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de estas cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, queremos pedir la dirección del poder del Espíritu Santo en esta tarde, en la meditación de tu palabra. Padre, que cada corazón que está en estos momentos atentos, cada oído sea sensible a tu voz, Señor, y que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. En nombre de Cristo Jesús bendito. Amén. Esta es una parábola muy conocida. Lo hemos estado estudiando en diferentes formas, en discipulados, clases de niños, de adultos. Nos gusta hasta dar opiniones sobre esta. Una de las cosas básicas que tenemos que entender es que la semilla es la palabra de Dios y la tierra son los corazones. Algunos lo enfocan en el aspecto del discipulado sobre los cristianos, y de hecho Jesucristo habló a sus discípulos, les dijo a ellos, no les habló a los inconversos, les dijo a ellos. Como entonces podemos resumir que las tierras simbolizan diferentes corazones de cristianos. Hay cristianos duros de corazón, hay cristianos que tienen cosas que ahogan la palabra de Dios, como hay cristianos que son fructíferos, en tierra fértil. Pero también, como es palabra de Dios, la semilla, nuestro deber es sembrarla. Y aquí en el pasaje habla de diferentes terrenos. No nos vamos a meter a indagar esto, sino el hecho de sembrar. ¿Y por qué sembramos? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Hay 3 consideraciones que quiero compartir a ustedes con respecto a la semilla que es la palabra de Dios. La primera, debemos entender que la semilla es altamente productiva en corazones receptivos. A mí me gustan las plantas.
Ahorita no tengo tanto espacio para plantar o tener plantas, pero si tuviera un terreno amplio, yo sembraría un montón de cosas. Y puedo decir que tengo buena mano con las plantas. Se me dan, crecen y producen fruto. Pero también hay personas que han tratado de, por lo menos una macetita, una planta sencilla, tenerla en su casa y se les seca, se mueren. Algunos dicen que tiene el mal pulgar o buen pulgar, es una expresión dentro del ambiente de la jardinería. Tienes buen pulgar, quiere decir que tienes buena mano para las plantas. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, y al decir, tienes que sembrar la palabra de Dios, yo tengo que entender que la semilla en sí es altamente productiva y esta solamente puede crecer en corazones receptivos. Ahora tengo que preguntarme, bueno, entonces, si me estás diciendo, pastor, que la semilla solamente puede crecer en corazones receptivos, yo tendría que preguntarme cuáles son los corazones receptivos. Pero la verdad es que no lo sabemos. La verdad es que tenemos una orden, sembrar. Nunca sabremos anticipadamente cómo son los corazones de las personas. Incluso dentro de la iglesia, puede ser en dos ámbitos. Dentro de la iglesia, yo no conozco completamente el corazón de mis ovejas. Aunque ellas aparentan ser una cosa, pero ya en la intimidad son otra cosa. Y aunque yo pueda predicar mucho, pues puede ser un corazón duro. Miren, por ejemplo, yo puedo pasar sermones y sermones predicando sobre el perdón, sobre olvidar el rencor y tratarnos como hermanos en Cristo. Sin embargo, hay hermanos que lo han entendido y han visto sus errores y se han dejado abandonar por al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Eso sería como un corazón, un terreno fructífero. Pero hay hermanos que por más que se les predique, por más que se les diga, por más que se les exhorte a que deben de perdonar y deben de amar, son duros de corazón. A mí me ha tocado estar con hermanos que han guardado ese resentimiento en terrenos duros en su corazón por años. Y cuando llega el momento, ese sentimiento se deja ver y son hermanos que son improductivos en un montón de situaciones en la iglesia. Aquí estamos hablando de dos situaciones. Hermanos que se han convencido que han estado viviendo mal por retener un rencor, como hermanos que siguen manteniendo el rencor y sus corazones se vuelven duros y es a veces difícil poder pastorearlos. Inclusive el Espíritu Santo no puede redarguir a estas personas porque su pecado está bien arraigado. Bueno, cuando estamos hablando de compartir la palabra de Dios, tenemos que entender que hay corazones de diferente tipo. Hay personas receptivas como hay personas no receptivas. Nunca vamos a saber con anticipación cómo son los corazones de las personas. Pero esto no nos impide a nosotros sembrar la palabra de Dios. Cuando la semilla es sembrada en el corazón receptivo, estamos hablando ahora exclusivamente de este corazón, el fruto que se producirá en él será grandemente visible. Aunque tratándose siempre de un corazón humano pecaminoso, siempre habrá varianza entre un corazón y el otro en cuanto al porcentaje de frutos. La historia nos dice en la vida de Nicky Cruz, este hombre que fue una columna en el evangelismo entre los pandilleros allá en Estados Unidos. Era un joven de un corazón duro. Era un joven malvado, sin sentimientos, lastimaba a la gente y se dedicaba a la delincuencia día tras día. Y hubo personas que dirían, esa persona nunca va a ser salva, esa persona nunca va a llegar a recibir el perdón del Señor. Pero nos cuenta la historia que por una simple persona, con un simple mensaje, se sembró la semilla de la palabra de Dios y ese corazón se humilló, se quebrantó, se ablandó, la semilla fue plantada
creció y dio frutos inimaginables. Porque Nicky Cruz, después de convertirse, llegó a ser un predicador de la palabra de Dios entre los pandilleros. Y hubo mucha gente que se convirtió al Señor. Sin embargo, a veces por las apariencias se engañan. A veces pensamos que una persona noble, buena, es un buen candidato para sembrar la palabra de Dios. Y a mí me ha tocado de que podemos compartir la palabra de Dios, podemos sembrar la palabra de Dios, pero esas personas, por más nobles, por más buenas que sean, no producen fruto. Hay muchos en la iglesia así. Hay muchas personas buenas, pero no tienen a Cristo Jesús en su corazón. No han dejado que la semilla, la palabra de Dios, crezca en ella. Esto no es porque la palabra de Dios no sea eficaz, hermanos, sino porque el pecado siempre está presente en el corazón humano, aún de los creyentes. Y esto limita la producción de los frutos divinos que Dios está esperando. Mientras el pecado esté bien cimentado, arraigado en la vida de la persona, no es tan fácil. Repito, Dios solamente conoce los corazones. Y Dios es el único capaz de ablandar ese terreno. Yo no soy como sembrador capaz de ablandar los terrenos. Es el Espíritu Santo el que trabaja en la vida de las personas y la redarguye para que la semilla del amor pueda ser sembrada y pueda dar efecto real en una transformación de vida. Nuestra iglesia, y estoy hablando específicamente de la primera iglesia bautista de Tapachula, no puede quedarse estancada, hermanos. Ya dentro de 2 meses aproximadamente, casi 3 meses, un poquito menos de 3 meses, vamos a cumplir 85 años como iglesia. Yo solamente he participado en casi 2 años con ustedes. Años anteriores, otros pastores han estado trabajando con ustedes. Yo estoy seguro que todos los pastores siempre les dijeron, siembren la semilla, compartan la palabra de Dios. Algunos respondieron, otros prefirieron no hacerlo. Otros fueron de corazón duro y dijeron, no, hay mucho rencor en mi corazón, hay mucho enojo en mi corazón, yo no voy a sembrar la palabra de Dios, y muchos otros pensamientos y sentimientos. Hermanos, a estas alturas de 85 años y viendo la realidad de nuestra comunidad, viendo la realidad de nuestra congregación, no podemos quedarnos estancados. Necesitamos salir de esto. El día viernes por la mañana, yo ya les compartí esto en un mensaje de WhatsApp, fui invitado a un desayuno por parte de Asuntos Religiosos de un comité integrado por pastores evangélicos, donde se está tratando de unir las fuerzas, por lo menos de voto, de apoyo moral, en contra de aquellas iniciativas que están siendo aprobadas por el gobierno. Iniciativas que van a afectar mi familia, van a afectar tu familia. Afectan a mis hijos como afectan a sus hijos. Van a afectar a las iglesias. Van a afectar a otras áreas donde ya no podemos nosotros tratar de ayudar a la gente a orientarse correctamente en los valores morales que Dios nos ha dejado. ¿Qué está haciendo la iglesia por esto? No podemos quedarnos estancados mientras la gente allá afuera se está hundiendo más y más en el pecado. No podemos quedarnos estancados cuando en las noticias vemos como este grupo de mujeres feministas, homosexuales, pandilleros, narcos y tantas cosas está destruyendo moralmente a nuestra sociedad, y en esta sociedad nosotros vivimos, en esta sociedad nuestros hijos están creciendo. No podemos quedarnos estancados. Ya lo comenté en un sermón anterior, esta iglesia tiene la capacidad de transformar a nuestra ciudad, pero todo depende de que nosotros vayamos y sembremos la semilla.
Para que haya personas convertidas a Cristo Jesús y su evangelio sea sembrado, es necesario que haya en cada uno de nosotros la responsabilidad y el hábito de sembrar la semilla del evangelio. Y yo lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a reiterar ahorita. ¿Por qué no sembramos la palabra de Dios? Porque no tenemos pasión por Dios, Cristo. No nos interesan las personas, no nos interesa que otros sean salvos. Yo ya soy salvo, ya la hice, ya estoy cómodo. Pero yo no puedo pensar así, porque mi deber, mi trabajo dado por el Señor es ir y hacer discípulos. La segunda cosa que debemos de entender es que la semilla debe ser sembrada en todo tipo de corazones. No podemos ser exclusivistas. No podemos decidir nosotros a quién sembrar o a quién no sembrar. En la iglesia hay diferentes tipos de terrenos. Como pastor yo no puedo, y sería un pecado mío, yo no puedo escoger a quién sembrar, a qué corazones trabajar y a qué corazones no trabajar. Yo no puedo llegar, en el caso como Jonás, de tratar de ser exclusivista y decirle, Señor, mejor que se mueran los ninivitas porque han pecado contra ti. Si eso fuera, imagínense, todos los pastores le podrían decir al Señor, Señor, llévate a todos los pecadores de mi congregación. La verdad, no vamos a quedar sin ninguna oveja. La situación es esta, hermanos. No podemos ser exclusivistas. La palabra del Señor, la siembra de la palabra del Señor en el ámbito cristiano debe ser sembrada en todos los corazones. Sea oveja nueva, sea oveja vieja, sea oveja amorosa, sea oveja terca, sea oveja obediente, sea oveja desobediente, pero la palabra de Dios es para todos. No podemos mirar la condición receptiva o irreceptiva de los corazones humanos. No podemos evitar dejar de sembrar la semilla. En el caso de las personas que no son creyentes, no voy a estar de selectivo a ver quién sí y quién no. Yo tengo que sembrar la semilla a todo mundo. Vivimos en una ciudad en la frontera donde están llegando muchos migrantes. Hay migrantes y hay personas que viven en la ciudad. Yo no puedo limitar mi predicación y decir a los migrantes no les predico porque nada más vienen a hacer atrocidades. Cosa que no es cierto, no todos los migrantes son así. A veces hay más atrocidades de parte de los que viven aquí, de los que vienen. Y le echamos la culpa a los otros. Pero todos son iguales, todos tienen necesidad espiritual, todos tienen la necesidad de Dios. Y es entonces a todos los que yo les tengo que compartir. No hay selección de corazones o tipos de corazones. La palabra de Dios, la semilla del evangelio, tiene que ser sembrada en todo corazón o todo tipo de terreno. Esta solamente germinará, crecerá y producirá el o los resultados esperados en los corazones que permitan a la palabra de Dios producir los frutos del plan salvador de Dios. Es increíble, hermanos. Saulo tenía un corazón duro, era un terreno duro y el Espíritu Santo lo ablandó para que la palabra de Dios llegara a su vida. Cada uno de los discípulos eran de un tipo de corazón. Judas fue de un terreno duro, bien duro. No permitió que la palabra de Dios creciera en su vida. Allá afuera hay personas buenas y hay personas malas. Yo no lo voy a predicar solamente a las personas buenas, lo voy a predicar a todos, porque es el Espíritu Santo el que prepara el corazón de las personas. Sorpresivamente, hay semillas que se siembran. Hay otras semillas que se siembran junto con la semilla de la palabra de Dios. Y estas entorpecerán o harán morir la planta buena. Cuando Jesús dice, hay trigo y hay cizaña. Es una figura sobre la cosecha. Hay trigo y hay cizaña. ¿En qué momento se sembró la cizaña? El sembrador no puso semillas de cizaña, el sembrador puso semillas de trigo. Pero llega un momento en que a escondidas se siembran semillas incorrectas. Alguien dijo por ahí, lo que siembras segarás.
Bien, usted cristiano, ¿qué está sembrando? En el corazón de su papá, de su mamá, de su tío, de su tía, de sus hijos, de su abuelo, de sus parientes, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela. ¿Qué es lo que está sembrando? Yo me doy cuenta que a veces dentro de la congregación, más que sembrar palabras de amor, sembramos palabras de discordia, de chisme, de malos comentarios, de crítica. Lo que sembramos, cosechamos, hermanos. Y si yo siembro la palabra de Dios en los corazones, sin importar cómo sea, si yo siembro la palabra de Dios, voy a tener resultados apacibles, frutos que abunden, hermanos. ¿Qué estás sembrando en el corazón de tu prójimo? Papá, ¿qué estás sembrando en el corazón de tu esposa? ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? Mamá, ¿qué estás sembrando en el corazón de tu esposo o el de tus hijos? ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus compañeros de trabajo? Si tú eres una de las personas que saliendo del templo se quejan de lo que pasa en el templo, tú estás sembrando eso en el corazón de las personas. Y hay una expresión por ahí que dice, a veces con nuestras palabras y con nuestras acciones vacunamos a la gente contra el evangelio. ¿Por qué? Porque como hablamos mal nosotros, vivimos mal nosotros, damos mal testimonio y nos quejamos de otros que son de la iglesia, eso es lo que estamos sembrando en el corazón de los inconversos y ellos nunca van a aceptar a Jesús como su Salvador. Estas son las semillitas que están entre la semilla de la palabra de Dios y estas plantas van a ser exterminadas cuando llegue el tiempo de la cosecha. Y va a dolernos, hermanos, va a dolernos, que voy a descubrir un día que cuando el Señor haga la cosecha, esa planta que parecía trigo para mí, resulta que es mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina, mi pariente, y Dios la va a desechar por culpa mía, porque yo sembré semillas que no eran palabra de Dios. Hermano, no importa el suelo, debemos sembrar. Es el Espíritu Santo el encargado de ablandar el terreno. Nuevamente, en la experiencia de la iglesia primitiva, predicaron con denuedo la palabra de Dios, es decir, sembraron con denuedo. Y fue el Espíritu Santo el que añadió a la iglesia a los que tenían que ser salvos. No fueron los discípulos, no fueron los cristianos. Ellos predicaron, ellos hicieron su trabajo, pero el Espíritu Santo redarguyó el corazón de las personas. Y la tercera cosa es, esta semilla nos dice que se necesitan sembradores dedicados a la siembra. Sembradores dedicados a la siembra. El sembrador fue y sembró. Se trata de una semilla que requiere de sembradores. La semilla no puede caer por sí sola. La semilla tiene que ser llevada al terreno y que cada sembrador debe siempre andar con semillas suficientes para sembrarlas. Nuevamente en una referencia que hice sobre testimonio. A veces hay hermanos que dicen es que yo no sé qué decir, yo no sé qué compartir. Esos hermanos que dicen eso que significa que no tienen semillas listas a la mano para sembrar. No puede ser, porque todo cristiano, conforme a la palabra de Dios, si él tiene una devoción diaria con el Señor, si él tiene una oración diaria con el Señor, una comunión plena con el Señor y una relación activa en su iglesia, todos los días en su mano tiene semillas suficientes para sembrarlas en cualquier terreno. Es bueno recordar la gran comisión, hermanos, que dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras del Señor Jesucristo. Pero entonces, cuando está diciendo el Señor, id y haced discípulos, es la misma connotación, la misma idea de siembra la semilla de la palabra de Dios. Los sembradores somos cada uno de los que hemos aceptado el llamamiento para salvación y proclamación del Evangelio, que ha cambiado el destino antes horroroso al destino glorioso y eterno de salvación. Y usted y yo estábamos destinados a la condenación. Eso tenemos que recordarlo, porque
tenemos que hacerlo para evaluar y valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Un día alguien se acercó con nosotros. Nosotros teníamos el corazón duro, lleno de espinas, lleno de piedras y que no nos permitían poder disfrutar la vida. Alguien llegó y plantó la semilla. Y el Espíritu Santo fue el encargado de limpiar mi terreno, quitar esos espinos, quitar toda esa amargura, quitar todo lo que hay en mi vida y preparar mi terreno para que yo sea un terreno fértil, fructífero para Dios. Nos rescató. Y me vuelvo entonces un discípulo fértil. Todavía hay cristianos que a pesar de que vienen de un ambiente inconverso pesado, todavía siguen teniendo espinos en su corazón, todavía siguen teniendo piedras en su corazón. Los sembradores somos cada uno de nosotros, hermanos. De momento en que aceptamos a Jesús como nuestro único suficiente Salvador, me he convertido en sembrador. Fíjense, somos embajadores de Cristo, somos luz y sal, somos soldados de Cristo y en este caso ahora somos sembradores de la palabra de Dios. Una cosa también tenemos de entender es que seamos sembradores de temporada y fuera de temporada. De temporada es cuando llueve y el terreno se humedece y está listo para la siembra. No temporada es cuando no hay lluvia. Pero bueno, en algunos lugares donde se trabaja la agricultura, no necesariamente tienen que esperar a la temporada porque ellos tienen canales de riego. Bueno, eso significa que los 365 días del año el terreno está siempre produciendo, está trabajando y el sembrador está constantemente trabajando. Generalmente un campesino solamente trabaja por temporada. Aquí, por ejemplo, mucha gente trabaja por temporada cuando los árboles de mango están listos y hay que cosechar, pero cuando se acaba la temporada no hay trabajo. Bueno, aquí no estamos hablando de un trabajo temporal, aquí estamos hablando de un trabajo permanente, que de los 365 días del año debemos estar siempre sembrando la palabra de Dios. ¿Cómo está tu vida? Primero, déjame preguntarte sobre tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tipo de terreno eres? El Señor puso semilla en tu corazón. ¿Estás dejando que la semilla crezca en tu vida? ¿O hay espinos o hay piedras que no están permitiendo que esta planta crezca? Tú mismo, con tu propia vida, con tu propio pecado, estás ahogando la palabra de Dios. No lo hagas. Abandónate en las manos del agricultor por excelencia, que es el Espíritu Santo. Deja que Él transforme tu vida, te redarguya y que haga de tu corazón un terreno precioso, un terreno apto para que la palabra del Señor sea sembrada y pueda producir plantas y pueda producir fruto y frutos en abundancia. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, tú eres el sembrador de la palabra. Tú tienes que ir y sembrar la palabra. No seas exclusivista, no seamos limitantes. Compartamos la palabra a quien sea, con quien sea, en el momento que sea. Llueve, truene, tiemble, lo que sea. Sembremos la palabra de Dios. Ahorita hay mucha gente que su corazón está preparado. Fíjense, está preparado para recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Gente que le tiene miedo a morir por el COVID. Es una buena oportunidad, mi hermano. Usted tiene a su alcance tanta gente que necesita del Señor. Seamos sembradores de la palabra, constantes. Sembremos aquello que ha nacido en nuestra vida, que ha producido bendiciones, que ha producido gozo, que ha producido paz y que está dando frutos. Bueno, entonces nosotros sembremos la palabra de Dios en aquellos corazones que necesitan de Dios. La responsabilidad está en usted y está en mí. Hoy en día, la sociedad necesita de una iglesia que no se estanque, sino que salgamos y sembremos la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Salmos 20.
Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en caballos y aquellos en carros. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellas flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén.